Hola, bienvenidos a este curso de ilustración del texto a la imagen. Soy Camila Calzada, soy realizadora e ilustradora. Antes de empezar, te contaré un poco sobre mí y mi trabajo. Yo estudié cine en la Universidad de Chile y durante el transcurso de la carrera me dediqué a la dirección de arte, pero al egresar hice mi primera práctica en una serie de animación stop motion llamada Puerto Papel y ahí descubrí la ilustración como una carrera profesional. Entonces decidí estudiar un máster en dibujo y animación 2D y luego realicé otro máster en ilustración creativa en BAU. Mi camino como ilustradora ha sido mayormente en torno a la ilustración digital, pero el año pasado en el máster pude poner en práctica un poco más la ilustración editorial y en esta ocasión quiero compartir algunos de los conocimientos que adquirí durante el transcurso de este máster. En esta ocasión compartiré con ustedes el cuento El País de los Sueños de Eduardo Galeano del libro de los abrazos. Escogí este cuento porque creo que tiene muchas imágenes que pueden servir para hacer ilustraciones. Tiene distintas imágenes que son muy poéticas y también que son muy libres para que cada uno interprete su propio estilo. Durante este curso compartiré con ustedes algunas de mis ilustraciones, pero también de otros ilustradores que admiro mucho para que conozcan su trabajo. Amanda Mijangos es una ilustradora mexicana especializada en literatura y poesía y me gusta mucho el trabajo que hace mezclando diferentes texturas, materiales y distintos tipos de trazo. Joanna Consejo es una ilustradora polaca que también hace trabajo de cerámica y escultura. Me gusta mucho cómo trabaja el lápiz grafito y sus personajes son muy expresivos. Isidro Ferrer es un ilustrador y diseñador gráfico español que al ser diseñador tiene otra manera de comunicar. Sus ilustraciones son muy conceptuales y logra composiciones muy interesantes usando la síntesis de elementos visuales. Katrin Stangl es una ilustradora alemana, mayormente de cuentos infantiles, y me gusta mucho cómo trabaja la síntesis en la creación de sus personajes animales. Utiliza siempre colores vibrantes y contrastantes. Hay demasiadas referencias que me gustaría compartir con ustedes, así que en la descripción del video agregaré otros nombres de los cuales también iré compartiendo imágenes para que puedan también conocer su trabajo si quieren buscarlos más. Espero que les sirva de inspiración para este taller. A continuación, veremos cómo abordar la ilustración de un texto y qué cosas tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar nuestros dibujos. Cuando nos enfrentamos a un texto, siempre tenemos que rescatar el mensaje que nos está dando el autor, pero tiene que pasar siempre por nuestra interpretación personal. Debemos rescatar la idea general, pero también identificar los conceptos que está tratando el autor y ligar estos conceptos con ciertas emociones. Por ejemplo, esta es una ilustración que realicé para un artículo que se llamaba La nueva revolución menstrual, que hablaba de cómo hemos podido liberarnos de los tabúes que antiguamente existían en torno al tema. Los conceptos que pude extraer de este texto fueron libertad, comunidad, comunicación y aprendizaje. Y quise representarlo dibujando a estas mujeres. Quise que lucieran cómodas en sus cuerpos, liberadas, compartiendo y conversando en torno a este tema. Acá era importante para mí también retratar la diversidad de los cuerpos. Una decisión de estilo que tomé fue utilizar solo el color rojo, pero de manera desaturada, junto con una escala de grises. Y también representar la sangre como si fuera un flujo de agua, como el mar o el río, este flujo en movimiento. Esta es una segunda ilustración que realicé para otra parte del texto donde hablaba de nuestra relación con nuestro ciclo menstrual como una relación íntima. Quise representar esto dibujando solo a una mujer en conexión con su ciclo menstrual, en un estado un poco más de introspección. Por eso se ve reflejada en este mar rojo, conectando con la sangre y con ella misma. Por último, en esta última ilustración, quise representar una parte del texto en el cual hablaba de los cambios que hemos atravesado generacionalmente en torno al tema de la menstruación, cómo nos hemos ido empoderando en nuestro autoconocimiento y en cómo abordamos el tema como mujeres y como sociedad. Entonces decidí dibujar 3 generaciones de mujeres y mediante su vestimenta, su lenguaje corporal y el uso del color, poder representar esta evolución y este empoderamiento. Ahora te mostraré otro ejemplo para que hablemos del punto de vista. Otra cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de interpretar un texto y ponerlo en una imagen mediante el dibujo es nuestro punto de vista. Por ejemplo, esta es una ilustración que realicé para un proyecto de libro álbum. Este era un relato en primera persona donde la autora narra una situación en la cual ella recibe un test de embarazo y lo lee en medio de la calle. Este es un test de embarazo no deseado, por lo tanto, ella describe que siente como si se incendiara por dentro y además describe que la gente que la rodea parece obstaculizar su paso y parece que todos son verdugos que la están juzgando y los describe como obstáculos oscuros
que la bloquean. Entonces, mediante el dibujo quise representar este contraste teniendo la protagonista en un color más desaturado que tenía un poco que ver con la carga melancólica que tenía el texto. Esto en contraste con los personajes que la rodean, que son oscuros y son solo siluetas, pero a pesar de que son solo siluetas, podemos ver que de alguna manera la están observando y la hacen sentir amenazada. Y esta representación yo la hago desde un narrador omnisciente, es decir, que estamos viendo esta escena como desde afuera, ¿cierto? Pero yo podría tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo representar esta imagen en una primera persona, o sea que voy a narrar a través de ella, y podría ver por ejemplo este test de embarazo en sus manos, o podría ver esta misma escena a través de la mirada de alguno de estos personajes que la están rodeando a ella. Y eso va a hablar entonces de qué punto de vista estamos escogiendo nosotros como autor a partir del texto que interpretamos. Otra cosa que debemos tomar en cuenta para pensar en cómo va a ser nuestra ilustración es la composición. La composición tiene que ver con cómo distribuimos los elementos en el lienzo según el formato que tengamos. Mediante la composición podemos comunicar ideas y también transmitir emociones. Vamos a hablar entonces de cómo equilibrar el peso visual y de cuál es el recorrido que hace la mirada en el lienzo. En Occidente leemos de izquierda a derecha y está estudiado que al leer una imagen nuestra mirada realiza el siguiente recorrido. Es por eso que si vemos a un personaje apuntando hacia la derecha, asumimos que está avanzando. Pero si lo volteamos horizontalmente, nos dará la sensación de que se está devolviendo. Nuestra composición será dada primero por el formato que tengamos, que en este caso utilizaremos una hoja A4 horizontal que va a funcionar como una doble página. Sabiendo cuál es nuestro formato, deberemos decidir dónde posicionamos los elementos, tanto de nuestra ilustración como el texto que acompaña nuestro dibujo, ya sea si esta decisión nos es dada o si la tomamos nosotros. A partir de acá podemos repasar algunos ejemplos de composición, como por ejemplo el equilibrio simétrico. El equilibrio simétrico nos va a transmitir una sensación de paz, quietud, seguridad y permanencia. Esta composición se logra mediante una correspondencia entre las dos mitades de una ilustración que genera el equilibrio, mientras que en el equilibrio asimétrico encontraremos sensaciones de inestabilidad, de tensión o dinamismo. Por ejemplo, acá vemos como el bosque ocupa mucho más espacio en la ilustración que la niña, lo que genera una asimetría. Sin embargo, el equilibrio se consigue porque la niña en escala es más grande que los árboles y además el color rojo la hace compensar el peso del bosque en la ilustración. Si se fijan, el equilibrio en la simetría se puede lograr mediante el contraste de escalas, de texturas o de color. La síntesis gráfica es el proceso de combinar y reducir elementos visuales para mejorar su calidad y aumentar el impacto que tiene. Mediante la simpleza podemos generar mayor expresión. Las formas geométricas básicas van a ser de gran utilidad para ayudarnos a generar personajes y composiciones más sintéticas y expresivas. El círculo, el triángulo y el cuadrado nos van a servir como guía y cada uno nos va a ayudar a expresar cosas distintas. El círculo, por ejemplo, lo asociamos con amabilidad, delicadeza y suavidad. Fíjense cómo en esta ilustración las terminaciones están redondeadas. Eso es una manera sutil de utilizar el círculo como referencia, que acompañado con colores desaturados complementa esta sensación de delicadeza. Mientras en esta ilustración, el círculo es la base de la composición. El triángulo nos dará una sensación de inestabilidad, agudeza o equilibrio precario. En este ejemplo, tanto la composición como la estructura del personaje están basados en un triángulo, que en contraste con algunas formas redondeadas, le da al personaje más dinamismo y que acompañado de colores saturados nos da aún más esta sensación de agudeza. Por último, el cuadrado nos transmite estabilidad, rigidez y orden. Podemos ver cómo este personaje está diseñado a partir de un cuadrado, lo que también nos da una sensación de pesadez, mientras que en esta composición se logra una sensación de estabilidad mediante las líneas rectas proyectadas tanto en el fondo como en los personajes. Pareciera que nada puede interrumpir el momento que nos muestran en este cuadro. Finalmente, la elección de los colores que utilicemos en nuestra ilustración también nos van a ayudar a transmitir emociones y a comunicar ideas. A través de los colores podemos generar una atmósfera. Nuestra guía para el uso del color será la rueda cromática. Podrás notar que si la dividimos, a un lado tenemos los colores fríos y al otro los colores cálidos, mientras que hacia afuera tenemos los colores desaturados, es decir, con menos brillo e intensidad, y hacia adentro los más saturados, o sea, los colores más puros.
La rueda puedes estudiarla a mayor profundidad, pero tienes que saber que hay combinaciones que siempre van a funcionar. Lo importante es que sepas que, por ejemplo, los colores cálidos, como remiten a los colores del sol, nos van a transportar siempre a un espacio acogedor o nos van a transmitir fuerza y potencia, mientras los colores fríos nos darán una sensación de lejanía y profundidad. Los colores saturados se sienten primitivos, intensos y enérgicos, mientras los desaturados nos dan una sensación ambigua de tranquilidad, sutileza o melancolía. Podemos utilizar colores contrastantes, como en este caso, una paleta de grises contrastando con un color primario, o una paleta monocromática donde solo un color se utiliza en distintas tonalidades, dando una sensación de armonía. Ahora que ya sabemos qué cosas tener en cuenta para realizar nuestra ilustración, podemos comenzar. Como te había contado, escogí el cuento El País de los Sueños de Eduardo Galeano del libro de los abrazos. Te dejaré el cuento en la descripción del video y ahora te voy a contar cómo fue mi proceso para trabajar la ilustración de este cuento en particular. Esta es mi ilustración final. Yo escogí la imagen del señor que recoge los sueños y los pega en un estandarte de colores. Partí haciendo estos bocetos rápidos. Mis bocetos siempre son incomprensibles, pero lo que a mí me importa es poder sacar imágenes de mi cabeza para así poder explorar y no quedarme con la primera idea. Este es el boceto de la idea que escogí. Y si bien siguen siendo garabatos, ya estoy decidiendo la estructura del dibujo y dónde posicionaré al personaje versus los elementos que lo rodean en relación al texto. Ya realicé un trazo más limpio y opté por formas más redondeadas porque mi estilo en general se mueve por esa línea. Acá verán que voy probando distintos pinceles. Me importa poder imitar la variedad de texturas que se pueden encontrar en el dibujo análogo. Tengo al lado mi paleta de colores. Quería hacer algo muy colorido ya que el cuento me transmitió esa sensación carnavalesca. Voy pintando en capas separadas con un pincel grande para que se note la textura y luego voy borrando guiándome por la capa de línea. En la mayoría de mis dibujos me gusta pintar sin conservar el trazo. El dibujo de línea solo lo uso como referencia, pero luego lo borro. Me gusta más generar definición solo mediante las luces y las sombras. El estandarte de madera lo pinté gris porque cuando aún no decido bien los colores que quiero usar, prefiero dejar las cosas en escala de grises y luego modificar en Photoshop sobre la pieza completa. Acá verán que pinté seleccionando. A veces para las líneas rectas me funciona mejor usar la herramienta de selección. Para pintar los sueños quise hacer un trabajo más intuitivo. Quería improvisar formas de colores algo abstractas o que remintieran animales, pensando en cómo representar figurativamente los sueños. Me importaba transmitir ese caos que puede haber en el mundo de los sueños. También quería que tuviesen una materialidad distinta al personaje. Por eso para estas formas utilicé un pincel de acuarela. Acá también utilicé el lazo para generar estas formas más definidas que remiten a animales. Suelo dibujar perros y gatos con orejas puntudas, así que quise incorporar eso también como parte de mi propuesta personal. Para dar más dinamismo a la imagen, además de los trazos sólidos, realicé algunos trazos solo de lápiz para superponerlos y crear más movimiento entre las formas. A veces me acomoda combinar y parto mi dibujo de la tablet usando Adobe Fresco, pero los termino en Photoshop. Acá, por ejemplo, quise incorporar una textura de papel para la ropa del personaje, para diferenciarlo más del fondo. Pinté también una textura en el fondo para que no fuese blanco y plano. Luego añadí capas de sombra en el modo de fusión multiplicar y luces en el modo de fusión superposición lineal. La ventaja de trabajar en digital es que podemos replantearnos los colores cuantas veces queramos. Fui modificándolos con la herramienta de corrección selectiva para llegar a un resultado con colores más vibrantes. Por último, agregué la capa de texto con el cuento y puse un margen como guía para que quedara bien diagramada la hoja, acomodando algunos elementos y escalas para equilibrar mejor la imagen. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Espero que este contenido haya sido útil para ti y te dejaré mis redes sociales en la descripción del video en caso de que quieras escribirme o tengas cualquier pregunta. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.